Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y la vicepresidenta Verónica Abad se reunió con la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, para definir detalles sobre la misión de Abad como embajadora por la paz en el conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamas. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el doctor Carlos Estarellas, analista internacional. Doctor Estarellas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo está, María del Carmen? Qué gusto saludarla. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por acompañarnos. Doctor Estarellas, son pues varias las opiniones que se han dado en torno a la única función que tendría la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, como embajadora de la paz en Tel Aviv. Pero ¿qué facultades en realidad tiene la vicepresidenta para intervenir en ese conflicto? ¿Tiene algún tipo de estatus que tal vez le hayan dado el gobierno de Israel o el de Palestina para poder intervenir de alguna manera? Bueno, en primer lugar es lamentable lo que está sucediendo porque la función de la vicepresidencia de la República es parte de la democracia en el Ecuador. Y esa función que le están dando llama la atención, en primer lugar, porque ni Israel ni Palestina la han pedido. En segundo lugar, porque el Ecuador no es o no está en la mesa de negociaciones. Y lo que podría, digamos, hacer es lo que se conoce en derecho internacional como buenos oficios. De lo cual se podría hacer muy poco porque no es parte de la mesa de negociación. Ahora, por otro lado, habría que ver si es que la vicepresidenta es experta en derecho internacional y más aún experta en negociación. De que yo conozca, ella no tiene pues esa expertise. Entonces creo que es un error, una barbaridad, y que en el caso que hubiera sido pues Diego Cordovés el vicepresidente, hubiera sido pues algo distinto, o Galo Plaza Lazo, o solo para señalar dos ejemplos de personas que en distintas partes, como en Afganistán o en Chipre, hicieron acciones relevantes e importantes. Y en todo caso ya, doctor Estarellas, pues hay organismos internacionales que intervienen en este tipo de conflictos con procedimientos absolutamente claros. Justamente Ecuador forma parte, mejor dicho, va a presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No debería haber, no tendría más lógica que se hubiera pues manejado esto desde allí para que Ecuador intervenga, tenga voz de alguna manera, pero desde ese organismo específicamente. Sí, María del Carmen, eso me hace recordar una expresión del exministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, Talleyrand, que decía, más que un delito es un error. Lo que han cometido es un grave error, digamos, una tomadura de pelo al país. Y en el caso de las Naciones Unidas que usted señala también, porque se sacó a un embajador distinguido, el doctor Pérez Luz, y se puso una persona que sin hacer juicio de valor nunca ha tenido o ha ejercido el derecho internacional, y el único antecedente es que había sido secretario anticorrupción del señor Moreno. Es decir, van de error en error. Claro, también este nombramiento ha sido ya cuestionado con anterioridad. Doctor Estarellas, de alguna manera, de forma internacional, ¿no podría llegar a ser incluso hasta mal visto esto? Porque sería pues como una injerencia del país en un conflicto armado de Ecuador. Tal vez podrían pronunciarse sobre esto, al menos Israel, que no ha
usted lo dijo al principio, que no ha solicitado la presencia de la vicepresidenta de Ecuador como parte negociadora en este conflicto. Tenga la seguridad, María del Carmen, que no va a influir la presencia de la vicepresidenta en nada. No va a hacer nada entonces allá ella. No va a hacer nada, es decir, la mandan a no hacer nada. Uh-huh. Y lo que sí es que en el plano internacional es visto como algo jocoso. Yo he hablado con diplomáticos de otros países y se lo ve como un chiste, como algo jocoso, como un desatino que ha cometido, digamos, el nuevo gobierno con la vicepresidenta. Es decir, le pudo haber dado otra función, la pudo haber nombrado embajadora en Inglaterra, embajador en España, con el Vaticano, pero no inventarle algo tan absurdo como mandarla a mediar. Entonces, gracias a Dios no la mandó a Ucrania, digamos, pero es algo totalmente salido de los cabellos. Ahora, de alguna manera también hay quienes sostienen que esta designación que se ha hecho a la vicepresidenta es absolutamente inconstitucional, porque la vicepresidenta debería estar en Ecuador y asumir funciones en nuestro país. Obviamente sus responsabilidades son asumir las funciones que le dé el presidente, pero también está en reemplazarlo cuando él no esté, y eso no lo va a poder hacer si no está en Ecuador y está en otro país ajeno a nuestras políticas y luego cómo haría para poder regresar, digamos, a reemplazarlo. Esos son muchos cuestionamientos que nos hacemos, ¿no? Claro, es que el sentido común es el menos común de los sentidos. De hecho, si quiso mandarla lejos para que no conspire, y esa era la idea de ellos, debería acordarse que en el Perú el presidente Pedro Pablo Kuczynski mandó al vicepresidente de embajador a Canadá, y el vicepresidente conspiró y llegó a ser presidente. Es decir, hoy en un mundo globalizado, por alejarse no va a dejar de tener contacto. El señor Vizcarra desde Canadá conspiró para ser presidente del Perú. Ahora, lejos de lo que pueda hacer la vicepresidenta en Tel Aviv, ¿cómo se ve el proceso, usted como analista internacional, lo que está ocurriendo en estos días con relación al conflicto entre el grupo extremista Hamas? Porque no estamos hablando de Palestina, estamos hablando específicamente de Hamas e Israel, con esta liberación que se han dado de algunos rehenes a cambio de presos que han liberado también en Israel, presos palestinos, ¿no? Bueno, es un avance, María del Carmen, un avance que hayan, digamos, liberado rehenes. Uh-huh. Pero todavía falta mucho, es un problema mayor, es una situación más grave, y la aspiración es de que se pueda llegar a acuerdos, por lo menos acuerdos mínimos, para que pueda seguir adelante ese proceso de paz. Porque no solo está generando inestabilidad entre Israel y Palestina, uh-huh, sino que está generando inestabilidad también en el mundo árabe, y yo diría en todo el mundo, por los conflictos o los intereses de las potencias a favor de unos y de otros. Entonces, la aspiración es que lleguen a acuerdos mínimos y así se vaya desarrollando los acuerdos. Ahora, hablar de acuerdos, ¿hasta qué punto, doctor Estarellas, cuando escuchamos de un lado, por ejemplo, el grupo extremista Hamas ni siquiera reconoce al Estado de Israel, ¿no? Y siempre ha hablado de eliminarlo, de desaparecerlo, y nosotros personalmente tuvimos hace pocos días, hace una semana exactamente, aquí al embajador de Israel en Ecuador, y él dijo
claramente que ellos no van a parar hasta que acaben con Hamás. Entonces, hablar de acuerdos realmente suena muy difícil, por no decirlo imposible, ¿no? Sí, tiene usted la razón. Yo hablaba de acuerdos entre Israel y Palestina, no lo que representa el terrorismo de Hamás. Hablaba de acuerdos en el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente también están divididos. Algo que hay que aceptar, que además es obvio, es la creación del Estado de Israel, porque el Estado de Israel tiene todos los elementos de un Estado y fue constituido por una decisión de la Organización de las Naciones Unidas. Pero hay diferencias entre Israel y Palestina de hace muchos años, y el no arreglar esas diferencias genera conflictos y genera la aparición de estos grupos terroristas que, tomando esas diferencias no arregladas, toman estas acciones que son repudiadas por la civilización, ¿no? Me quedo con eso. En todo caso, sí, definitivamente es necesario que de alguna manera se lleguen a acuerdos para evitar de alguna manera que este conflicto se profundice. Algo que sí lo tenemos claro es que la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, nada va a hacer con relación a esto. Su intervención en realidad será nula y difícilmente pues podrá tener alguna repercusión. Al contrario, y usted lo decía, ella no ha sido solicitada ni por Israel ni por el gobierno de Palestina, por lo tanto hasta se podría ver como alguna injerencia de forma unilateral por parte de nuestro país. Le quiero agradecer al doctor Carlos Estarellas, analista internacional, por acompañarnos en este espacio. Muy amable por la entrevista, María del Carmen. A usted, gracias. Una buena noche. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.